Hoy vamos a estar hablando del libro de los Hechos en su capítulo 15. Este capítulo es un capítulo trascendental en la historia de la iglesia, pero muy poco predicado, es muy poco enseñado la importancia que tuvo esta reunión que hicieron los apóstoles con los ancianos en Jerusalén. El motivo fue una discusión, pero una discusión muy acalorada, una discusión fuerte. Y para entrar en contexto, observamos que en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo le da una orden al apóstol Pablo. Dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que he encomendado para ellos. Y Pablo, ¿verdad?, sale en su viaje misionero por el mundo, y al regresar nuevamente a Antioquía es donde se presenta el problema. Después de sus ministraciones, después de su prédica, del convertimiento de los gentiles, tuvieron un problema al regresar a Antioquía. Y es que los hermanos judíos que estaban en ese lugar exigían que a los nuevos creyentes, a los creyentes gentiles, se les circuncidara y se le ordenara guardar toda la ley. Allí es donde está el problema, es el punto central de la discusión que tuvieron. Y fue tan acalorada esa discusión entre ellos que optaron por ir a Jerusalén, llevar este problema a Jerusalén para que lo resolvieran los apóstoles. Entonces, cuando nosotros entramos a estudiar, ¿verdad?, a detenernos en esos versículos, en ese capítulo específicamente, observamos que es trascendental porque el Espíritu Santo volvió a hablar y volvió a dar una orden. Y vemos que hasta el sol de hoy son muy pocos los que la cumplen. Pero estamos, ¿verdad?, para aprender y estamos para ser enseñados. Observamos que al inicio ellos llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Se reunieron con los apóstoles y los ancianos, Pablo y Bernabé, y fue acalorada ahí también la discusión. Lógicamente porque los judíos no querían dejar su ley, pues, no, que ellos querían servir al Señor Jesús, pero con los mandamientos de la ley también, ¿eh? Y ese era el problema central de todo asunto. Cuando empieza la discusión se vuelve a acalorar, ¿verdad? Y en eso se levanta el apóstol Pedro, que es el primero, ¿verdad?, que habló en la reunión y les dio el testimonio de lo que había pasado con Cornelio. En la casa de Cornelio era un gentil donde el Señor lo mandó a que predicara. Y cuando predicó allí, el Espíritu Santo los llenó a todos y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro hace ahínco en ese asunto, pues, y les dice que Dios no hace acepción de personas, que al igual como ellos van a ser salvos, los gentiles también van a ser salvos por fe, porque es por fe. Entonces, él les dice que toca un asunto muy importante y les dice, ustedes saben que para nosotros era tratar con los gentiles, para ellos eran inmundos, pues todavía, aunque ya habían creído en el Señor. Pero más que esto, el apóstol Pedro le dice, no podemos poner una carga que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. ¿Ah? La ley es una carga. Pero antes dice, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Ves? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre esta gente una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Ahora, está claro que en el Evangelio, ¿verdad?, en Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Pero como Pedro se está refiriendo
es a las acciones que hicieron ellos en el desierto, y después que llegaron a la tierra también lo siguieron haciendo, pero específicamente dice la escritura que tentaron a Dios 14 veces en el desierto, porque antes de la cruz el hombre podía tentar a Dios, pero después de la cruz ya no puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Entonces tenemos un punto, la cruz es un punto de unas cosas viejas que pasaron y unas cosas que son hechas nuevas. Nosotros tenemos que tener muy pendiente esto para que no se nos mezclen a la hora de estudiar la Biblia como tal, ¿verdad? Porque generalmente agarramos todo de acá y todo de lo viejo y todo de lo nuevo y lo unimos, ¿verdad? Y allí entonces no entendemos, se nos hace difícil porque acá dice una cosa y por aquí dice otra. Entonces el apóstol llega y dice, les da esa palabra. No podemos poner a los gentiles a que hagan cosas que nosotros no pudimos hacer con ningún motivo, sin ningún motivo. Y él sigue explicándolo, ¿verdad? Después que él termina su prédica, entonces viene el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla y dice que da la conversión de todos. Mira cuántos se convirtieron, lo maravilloso, la maravilla que hizo Dios entre los gentiles y toda esa obra maravillosa que hizo Dios. Y luego toma la palabra el apóstol Jacobo. Y Jacobo viene y dice que empieza a predicarle lo que los profetas habían hablado acerca de la venida del Mesías. Acerca de este asunto de que el Espíritu Santo había dicho que vendría un día en que unificaría al pueblo de Dios, Israel, con los gentiles, y venían a ser un solo pueblo. Un solo pueblo, entonces ya no hay pueblo escogido por Dios como Israel, no, sino que todos somos uno en el Señor, un solo pueblo escogido. Después que Jacobo termina de decirle, ¿verdad? De predicar, valga la redundancia, ¿verdad? Porque lo que le fue un recuento de estas palabras, entonces dice, oye, no se les moleste a los gentiles con este asunto, solamente que guarden no fornicar, no idolatrar, no comer de ahogado y de sangre. Estas 4 cosas nada más. 4 cosas que pone el Señor sobre los gentiles. Y le quita todo lo demás que pertenecía a la ley. Entonces, Jacobo, y luego dice, en la carta llegaron a una decisión de escriben una carta para que sea remitida a las iglesias, diciéndole y dándole esta orden, pues, como le acabo de decir. Y dice en la carta, porque algunos que salieron de nosotros, que nosotros no les ordenamos, los apóstoles tenían claro que la ley no era para los gentiles, que los gentiles no cumplían ninguna ley, ¿verdad? Por eso Jacobo le dice estas palabras. Y al final dice, porque es perturbador cumplir la ley. Es perturbador cumplir la ley. Imagínense una persona que hoy en día, siendo de acá, occidental, vamos a llamarlo así, gentil, trata de cumplir la ley. Es un problema. Nada más para empezar por la circuncisión. Y aún vamos a quitarle la circuncisión. Cualquier otro mandamiento de ley no se puede cumplir. Es imposible.
porque precisamente para eso fue que vino Cristo, que es el que la podía cumplir, y la cumplió dando su vida por todos nosotros. Ese es el cumplimiento de la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el amor. El fin de la ley era el amor. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vemos que en esos versículos sigue hablando el apóstol Jacobo y dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad? No ponerlo más carga o no molestarlos más con este asunto, sino únicamente, y lo vuelve a repetir, que se abstengan de fornicación, de idolatría, de sangre y de ahogado. 4 cosas nada más, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que hoy en día, ahorita no, el común de la enseñanza es meterle mandamientos de ley y meterle mandamientos de ley, ¿verdad? Para formar a una persona en contra de lo que dijo el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo dice que estos 4 asuntos nada más es lo que le concierne a los gentiles, entonces ¿por qué nos siguen enseñando que debemos cumplir obras de ley? ¿Verdad? No es un pequeño, hay un gran problema con toda esta enseñanza. ¿Por qué no la quieren cumplir? Ahí se ve en ese capítulo que las cartas salieron para las iglesias y le dieron debido cumplimiento. Pero con el tiempo, Pablo llama a estas personas judaizantes. Vinieron nuevamente a tratar de implantar el judaísmo dentro de la iglesia, a hacer una doctrina judeo-cristiana, como la que tenemos ahorita. La doctrina es judeo-cristiana, ¿verdad? Porque todavía seguimos creyendo que el pueblo escogido por Dios es Israel. Y eso lo abrogó el Señor. Ya el pueblo escogido por Dios no es Israel, sino que de los dos hizo un solo pueblo. Y ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, vemos muchas cosas que no están de acuerdo. Son muchas cosas que no pertenecen al mandamiento dado por el Espíritu Santo. Es un mandamiento que nosotros muchas veces inconscientemente lo anulamos. Inconscientemente porque la enseñanza que nos han dado es que debemos cumplir mandamientos de ley. Es que debemos acercarnos a Dios con mandamientos de ley. Y sabemos, ¿verdad?, que nos acercamos a Dios o Dios nos acercó a Él. Vamos a hablarlo honestamente espiritual. Porque Él nos amó primero. Él nos acercó. Y en ese acercamiento, que fue en la cruz, Él nos entregó todo. Tuvo un término de cosas, las cosas viejas, y un inicio de cosas, las cosas nuevas. Terminó el viejo hombre y nació el nuevo hombre. Terminó el hombre terrenal y carnal y nació el hombre espiritual. Nació el segundo Adán. Y ese segundo Adán se alinea al Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado por la ley. No es guiado por ningún dogma de hombre, ningún lineamiento de hombre o cualquier otro nombre que le coloquen. Porque nosotros estamos ajustados es a la palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz es la palabra que salió de la boca de Jesucristo. La palabra de Dios que salió de la boca de Jesucristo. La ley es la palabra de Dios que salió por la boca de Moisés. Entonces, decía al principio que este capítulo es trascendental precisamente por esto. Porque el Espíritu Santo aquí confirma
lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Le está confirmando lo que ocurrió en la cruz. Un término de las cosas viejas y un inicio de cosas nuevas. Entonces, cuando a nosotros nos presenta un evangelio totalmente diferente al que el Espíritu Santo presenta, porque fue el Espíritu Santo el que dio la orden, y fue el Espíritu Santo el que se mueve, el que guía a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Dice la palabra que Él dio como Él quiso. Entonces, no es negocio llevarle la contraria al Espíritu Santo, por ninguna manera, porque nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leo esta palabra y no la predico, me hago el desentendido por cualquier motivo, ya sea porque me vayan a correr de una iglesia o la denominación no va a aceptar lo que yo estoy diciendo. Eso no es relevante. Lo importante es que eso está escrito allí y eso no puede ser borrado, eso no puede ser anulado, eso no puede ser contradecido en ninguna de las formas que posible que una persona pueda darle una interpretación, vamos a llamarlo así, una interpretación teológica, porque es que está literal. Y por otra parte, sabemos que la teología es una teoría. Entonces yo no puedo invalidar o no voy a poner en duda una verdad eterna por una teoría. Yo no puedo dejar de guiarme por el Espíritu Santo por guiarme por una teoría. No debería ser. Pero por muchas situaciones, por muchas circunstancias, ¿verdad? Eso pasa al día de hoy. Pasa y seguirá pasando. Pero nosotros que hemos entendido, ¿verdad?, lo espiritual, lo que realmente edifica, lo que realmente da el crecimiento espiritual. Como decía el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con nada, únicamente pura. El evangelio es puro, no acepta mezclas, ¿verdad? Ahora, ese evangelio mezclado no le da crecimiento a nadie, porque recordemos que nuestro crecimiento es en la gracia, nuestro crecimiento es por fe, y la ley no es de fe, sino que el que diga, el que viva por estas cosas, el que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? No es una palabra de fe, como tampoco es una palabra de vida eterna, porque que es vida eterna es la palabra de Cristo, es la espada de dos filos que sale de la boca de Jesucristo. Esa es la verdad. Ese es el que nos da el crecimiento. La palabra que consuela, la palabra que exhorta. Es una palabra que no necesita más nada, no necesita sacrificios, como si necesitaba la ley. Guarde esto, guarde aquello, no coma esto, no coma aquello. Pero el Evangelio no. El Evangelio nos da la libertad, ¿verdad?, plena y absoluta que Cristo ganó en la cruz, pero para movernos conforme a las obras que Él ya estableció para nosotros de antemano. No es para convertirla, como dice el apóstol Santiago, en un libertinaje. No, señor. Es para vivir ajustado al Espíritu Santo de Dios. Y dice el apóstol Juan en su primera carta que los mandamientos del Dios no son gravosos, ¿verdad? O sea que me está hablando de dos tipos de mandamientos, porque recordemos que
los mandamientos que estaban en la ley sí eran gravosos. Si no cumple con esto, mátalo. Si te corta una mano, córtale la tuya también, córtale la de él también, ¿verdad? Era un ojo por ojo y diente por diente. Eran mandamientos gravosos. Pero acá me dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y no son gravosos porque Él quitó la muerte de todos los mandamientos. Ahora el mandamiento es el mandamiento de amor. Perdona a tu enemigo, ¿verdad? Perdónalo. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que dan a entender que los mandamientos de la gracia no son gravosos. No son para nada gravosos, ¿verdad? Pero nosotros nos siguen enseñando que cumplamos los mandamientos gravosos. Y por eso la mayoría de las personas, o muchas personas, ¿verdad? Entra en una contienda. Entra en una contienda porque, pero ¿por qué aquí dice esto? ¿Y por qué acá dice lo otro? ¿Por qué se contradice? No es que se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Sino que vemos la palabra para un hombre que necesita ser restaurado y vemos la palabra para un hombre que ya está restaurado. Por eso nosotros conseguimos que el apóstol Pablo dice, por ejemplo en Filipenses, dice, no que yo lo haya alcanzado, cuando habla de la perfección, capítulo 3, pero 3 versículos más adelante, me dice, y a los que somos perfectos, ¿ves? Ya él está cambiando su manera de hablar, le está hablando a una persona y aquí le está hablando a otra. Lo mismo pasa con la mayoría de las epístolas. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere entender la parte espiritual. El hombre no acepta lo que el Espíritu Santo dice, que es la parte espiritual, sino que quiere seguir quedándose con la parte de la ley. ¿Por qué? Porque le da cualquier beneficio. Cualquiera que sea el beneficio, él está recibiendo esto y entonces no quiere aceptar, pues, que la ley fue cambiada. La ley fue clavada a la cruz para poder quitarle el poder al pecado, porque el que le daba poder al pecado y a la muerte era la ley. Pero una vez quitada, ya el pecado no tiene poder sobre el hombre. ¿Por qué? Porque este nuevo hombre es espiritual. Es un hombre creado conforme a la imagen de Cristo. Entonces no hay manera de que este hombre peque. Por eso el apóstol Juan también lo dice en su primera carta. Pero el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente que está en él lo cuida, lo protege, lo guarda. ¿Sí? No puede pecar. Y precisamente no puede pecar porque para él el pecado no existe. Ya él fue hecho libre del pecado. Entonces, ¿cómo va a regresar a lo mismo? No puede. Ahora el otro sigue creyendo que el pecado tiene autoridad sobre él. ¿Verdad? Y como él cree que el pecado tiene autoridad sobre él, él mismo le está dando la autoridad. Pero dice y sabemos, claro, que el diablo fue vencido en la cruz. El diablo fue vencido en la cruz. No tiene autoridad sobre el hombre. Pero el que quiere vivir conforme al viejo hombre, le sigue dando autoridad. ¿Verdad? Pero el nuevo no le da la autoridad porque él sabe en quién ha creído. Y si el Espíritu Santo dice que fue vencido, en la cruz fue vencido el diablo, la muerte, los principados y todos esos personajes, yo lo tengo que creer. Y más nada. Lo tengo que creer porque es por fe. Sí, fueron vencidos y no tienen autoridad sobre mí. Y llevar una vida en paz espiritual, tranquilidad, porque si tiene paz espiritual, tiene paz terrenal también. No puede estar los dos separados, están unidos. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Y seguimos observando que
La palabra del Señor es espiritual en su completidad. Completamente, el Evangelio es espiritual. La ley, aunque es espiritual, fue dada para un hombre terrenal. Fue dada para un hombre carnal. Pero el Evangelio fue dada para un hombre espiritual. Fue dada para el hombre que nació de nuevo en la cruz. Él no nace de nuevo cuando hace una oración de fe o cuando diga esto, no. Él nació de nuevo en la cruz. Esa es la parte espiritual que las personas no quieren entender. Que todo ocurrió en la cruz. El llamamiento. Todo lo que pertenece a la gracia ocurrió en la cruz. Y de ahí en adelante nacemos, y los que nacemos en la gracia ya no heredamos las maldiciones de Adán. No, pero los que vivían antes de la gracia, antes de la cruz, sí la heredaban. Ellos sí vivían y ellos sí heredaban maldición. Pero el hombre en la actualidad no hereda nada de esta maldición, sino que se la enseñan. Dan esa enseñanza que es errónea. Entonces, Pablo dice que el cuerpo del pecado, Romanos 6:6, el cuerpo del pecado fue crucificado en la cruz. El viejo hombre fue crucificado en la cruz. O sea, el Adán, el primer Adán, fue crucificado en la cruz. Ahí se quedó. Hasta ahí llegaron sus maldiciones. Hasta ahí llegó todo el mover espiritual de él. Quedó clavado a la cruz y de allí, con la resurrección de Jesús, entonces empieza el nuevo Adán, que es el que se mueve espiritualmente. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros muchas veces se nos hace difícil comprender esta verdad. Se nos hace difícil, ¿verdad?, que ya esta verdad está escrita. Y lo terrible es que ya está escrita en nuestras mentes y corazones. Porque el mismo profeta Jeremías, Dios le dio una palabra y él profetizó. Y dijo que vendría un tiempo, ¿verdad?, en que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Haría un nuevo pacto con su pueblo. Y ese era reunir los dos pueblos en uno. Y escribir sus leyes en nuestras mentes y corazones. Las leyes del nuevo pacto. No las leyes del viejo pacto. Porque si nos escriben en nuestra mente y corazón la misma ley de allá, entonces la muerte tendría validez todavía. Pero sabemos que la muerte fue vencida y que por eso nosotros pasamos a vida eterna inmediatamente. Entonces, es así, ¿verdad?, como se debe entender lo espiritual. Y no unir lo espiritual o querer explicar lo espiritual con conceptos terrenales, porque no va a funcionar. Lo espiritual no se puede explicar con conceptos terrenales. Ese es como cuando hay un milagro, por ejemplo, el milagro que hizo el Señor a través de Juan y Pedro allá en la Hermosa. ¿Cómo se explica? ¿Con qué concepto natural explica una persona ese milagro? Es imposible. Así todo lo espiritual no se puede explicar de una manera natural. Simplemente damos opiniones. Damos o decimos muchas veces cosas que a nosotros nos parecen. Pero en realidad no, para lo espiritual no tiene ninguna relevancia. ¿Ves? Entonces estamos llamados a vivir una vida espiritual. Dejando atrás las cosas viejas. Porque ya pasaron. Y poniendo la vista en las nuevas, las celestiales. Poniendo la vista en el reino de Dios. Y el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que está dentro de nosotros. El reino de Dios es bondad, justicia
y gozo en el Espíritu. Eso está dentro de nosotros. Si queremos ver al reino de Dios, tenemos que mirar dentro de nosotros. Tenemos que buscar dentro de nosotros. Esa es la parte espiritual. Porque la parte natural empiezan a ver para arriba o a buscar a Dios afuera, fuera de nuestro corazón, de nuestra mente. Pero si sus palabras y sus leyes están escritas en nuestras mentes y corazones, tenemos que buscarlos en el corazón. Tenemos que buscarlos dentro de nosotros. Por eso cuando una persona ora y le pide a Dios que lo lleve de la mano, oye, es una oración carnal. Porque no te puede llevar de la mano porque está dentro de ti. Él te cuida desde dentro, ¿verdad? Antiguamente dice el Salmo que Él acampaba a nuestro alrededor. Pero ahora no. Ahora está dentro de nosotros. Y si yo le pido a Dios que salga de mí para que me cuide, ¿qué oración es esa? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que poner en práctica y tenemos que avanzar más a esto, porque a lo espiritual. Porque Pablo dijo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado sabiduría. Y la sabiduría no es que tú pases 10 o 15 años en un instituto teológico. No es nada de esto natural. La sabiduría dice que el principio es el temor a Dios. El temor a Dios. Si Dios dijo, hasta aquí llegó esto, y de aquí en adelante pongo esto, es por fe. ¿Para qué le iba a preguntar por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me beneficia? ¿Qué? No, es por fe. Es creer. Es solamente un creer. Y listo. Bueno, espero que esta palabra le sea de edificación para su vida espiritual y que el crecimiento o te desarrolles más en este ambiente espiritual al cual nos ha llamado el Señor Jesucristo.